Bueno, buenos días. Mi nombre es Camilo Valenzuela. Yo soy estudiante del grupo Primero B de Derecho y bueno, ellos son mis compañeros Diana, Buenas tardes, yo soy Diana Aguilar. ella es mi compañera María Paula Buenas tardes, yo soy María Paula Ortega Banderas y voy a exponer el título 11. y él es mi compañero Ángelo Acosta. Buenos días, mi nombre es Ángelo Acosta y me corresponde exponer el título 13 de la reforma a la Constitución. Bueno, como ya lo mencionaron mis compañeros, nos toca exponer los títulos 11, 12 y 13 de la Constitución Política, los cuales son de la organización territorial, del régimen económico y la hacienda pública y de la reforma a la Constitución. Entonces vamos a dar paso a mi compañera María Ortega. Bueno, como mencionó Camilo, yo voy a exponer el título 11 de la Constitución de Colombia de 1991. Voy a enfocarme más en el índice y para esto quiero hacer una aclaración antes de iniciar. Y es que yo, por cuestiones de que no me siento cómoda leyendo artículo por artículo y dando información, porque siento que de alguna manera estoy redondeando mucho al ponerme a leer artículo por artículo, no quiero hacerlo, sino más bien, como mencioné, eh, digamos lo que dar una opinión acerca, uno, de todo esto que nos dice el capítulo uno 2 y 3 1 2 3 y 4 y también informar según lo que yo leí de la Constitución, lo que también me informé en distintas fuentes. Y esto sí lo hago por cuestiones de comodidad, porque la verdad no avanzo mucho cuando leo artículos, entonces prefiero hacerlo de esta manera. Para de pronto enfocarnos más y que ustedes no se pierdan, me voy a guiar más que todo el índice de mi parte de la exposición y con esta voy a desarrollar toda la exposición que a continuación vamos a ver. Bueno, lo primero que nos dice, antes de iniciar, les voy a leer lo que dice el índice. Dice capítulo uno de las disposiciones generales, el capítulo 2 dice del régimen departamental, el capítulo 3 dice del régimen municipal y el capítulo 4 dice del régimen especial. Vamos a iniciar con el capítulo uno que dice de las disposiciones generales. Primero que todo, vamos a hablar como de lo esencial que nos dicen estos capítulos, en sí el título 11 y es de la primera frase que yo tengo en la mente, por decirlo así, es cómo Colombia es una base territorial. Colombia como tal no está constituido políticamente, si se le puede decir de una manera federal, como lo puede estar Estados Unidos, sino que cambió, digamos que esa visión a una descentralización, perdón, en vez de una centralización. En estos territorios hay distintas entidades territoriales, así como lo son los departamentos, lo son los distritos, lo son los municipios, régimen especial, todo eso digamos que es lo que constituye, por decirlo así, Colombia. Y quienes forman estos territorios, en el caso del departamento, es el gobernador y la asamblea departamental. En el caso de el municipio, pues vendría siendo el alcalde, el consejo municipal y creo que ya. Y del distrito, o no sé si se le puede decir distrital, no sé, es el alcalde distrital, consejo distrital y vendría siendo las juntas administrativas locales, los que digamos que rigen en todo este ámbito, ¿sí? Por decirlo así, como los que constituyen, sí, los que están como en estas entidades, ¿no? En el régimen especial, pues en el régimen especial es que es distinto porque ahí también viene, en el caso pues del distrito, pero también vienen territorios indígenas que, digámoslo así, que no se constituyen de una forma, sino que es como, tienen la autonomía, por decirlo así, de decir o sea, como quién se constituye en eso, sí, como una autonomía propia. Es decir, quién lidera es una autonomía totalmente propia, no hay como una figura en sí que esté detrás de esa entidad, no. Entonces, pues yo creo que para contextualizarlos un poquito más y también para informarles en dónde estas entidades rigen, por decirlo así, ponen el poder, ponen el orden, es, digamos, en departamentos, la entidad departamental se rige el poder a través de, o en el nivel regional.
se rige. En el de los municipios es totalmente a nivel local. En el de los distritos se rige a partir de los municipios con régimen especial, como lo es Bogotá, que eso ya lo voy a decir un poquito más después, y los territorios indígenas, que pues como ya les había mencionado, tiene autonomía propia. Bueno, para contextualizarlos un poco más, porque siento que no quiero avanzar y que de pronto se pierdan, o no tanto que se pierdan, sino que quiero que sepan bien por qué se generó digamos que esta base territorial en Colombia, si antes en la Constitución de 1863 se había dicho algo totalmente distinto. Bueno, ahora sí, iniciando. La Constitución de 1863, la Constitución colombiana, había dicho, o digamos que el sistema jurídico que en su momento, pues, el presidente impuso, era un sistema centralista y también unitario. ¿Qué significa esto? Hagan de cuenta, como ya había mencionado, como el modo de gobierno federal, que es el que maneja Estados Unidos, en donde únicamente hay pues por decirlo así, un gobierno nacional, un gobierno que dé la cara por todo el país. Eso era lo mismo que ocurría en ese entonces con Colombia. ¿Qué era lo que pasaba? Que habían territorios, habían lugares, digamos que un poco lejanos el gobierno nacional, que como sabemos, pues el gobierno está acá en Bogotá, es la sede principal del gobierno, entonces, pues lugares que de pronto no tuvieran el mismo tipo de comunicación, no tuvieran economía, no tuvieran formas para comunicarse con el gobierno nacional, o que simplemente el gobierno nacional los descartaba por ser simples territorios chiquitos. Entonces, estos pasaban muy desapercibidos, lo que hacía que pues la población que estaba en esos lugares no tuviera, por decirlo así, unas condiciones de vida muy favorables, no fueran escuchadas, no se les atendiera de la misma importancia que de pronto se le puede atender a un municipio como Medellín, sí, que Medellín es muchísimo más cercano a Bogotá, y sabemos que también está muy industrializado. Qué pena. Entonces, pues es eso en pocas palabras. ¿Qué pasó? Que pues digamos que estos sitios se pusieron de acuerdo, hicieron muchas reformas, hicieron presentaron distintas inconformidades, etcétera. Y además de que había muchísima burocracia, todavía sigue habiendo burocracia en Colombia, siempre va a haber burocracia, eso se sabe, de ley, que eso siempre es difícil pedirle algo al gobierno de este país. Entonces, pues conforme a todo lo que ocurrió, pues digamos que una de las razones por la que se sacó la Constitución de 1991 fue precisamente por este problema. Un problema en el que únicamente se escuchaba a unos cuantos, pero no se escuchaba a todo el mundo como tal. Entonces, gracias a esta Constitución fue que comenzó Colombia a considerarse como compuesto por territorios. Ahora les voy a decir una cuestión, y es que les voy a explicar más o menos cómo se administra, por decirlo así, estas entidades, o sea, qué tipo de cosas estas entidades pueden hacer. En el caso de todas las entidades así en general, estas pueden tener dominio sobre el presupuesto local, pueden tener dominio sobre, perdón, el presupuesto local y departamental, pueden tener dominio acerca de ingresos por impuestos, gastos públicos también, inversiones regionales, etcétera. Em, en el caso de un municipio, hagan de cuenta que un municipio es más como, va más ligado hacia la práctica, que hagan de cuenta, el departamento es quien, digámoslo así, dice qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer, obviamente pues atado de la mano del gobierno nacional y también de una constitución, que eso ya les voy a explicar el verdadero significado de la autonomía, que muchas personas, o bueno, en lo que yo vi de YouTube, lo confunden. Entonces, pues bueno, esto era lo que ocurría, perdón, me perdí. ¿En qué estaba así? Municipios. Entonces, los municipios lo que tienen es, digamos, estos municipios tienen la decisión más que todo en la práctica. Entonces, un municipio puede ser Medellín. Entonces, las personas que se constituyen en el municipio pueden decidir el día de mañana, vamos a construir un parque, arreglar vías, vamos a mejorar un colegio, vamos a invertir en alumbrado público, etcétera. Entonces, esto es como ya había mencionado, ellos rigen, pero más de manera local, no tanto de una manera regional como lo puede hacer un departamento. Los municipios también administran cosas como el predial, la industria y comercio, la valorización, perdón. También administran
no, mentiras, ya, hasta ahí. En cuanto a los departamentos administran impuesto al consumo, los departamentos pueden administrar el registro, pueden administrar impuestos sobre licores, cigarrillos, bueno, etcétera. También sobre servicios públicos y demás cosas. Pero, ojo, los servicios públicos no tienen dominio total los departamentales o el régimen departamental, sino que ya las entidades territoriales tienen más dominio sobre los servicios públicos, que como todos sabemos podría ser el acueducto, el alcantarillado, puede ser recolección de basura, bueno, etcétera, etcétera, transporte urbano. Em, y pues yo les quise poner un ejemplo práctico, no sé si, uy, no sé si lo estoy haciendo bien, pero es más o menos con lo que yo entendí, me corregirás, profesor, si me estoy equivocando. El ejemplo práctico se puede decir por lo menos de un municipio, sería, digamos, que no sé, digamos, el departamento, que es como el que viene a regir ya de manera regional, como yo había mencionado, dice, yo que sé, vamos a mejorar el sistema hídrico de esta región. Y lo que pasarían a ser los municipios, en este caso que son los locales, entonces vendrían a hacer, digamos, que toda la parte práctica para generar este sistema hídrico. Eso, así es como yo lo veo. La parte municipal lo que hace es la parte práctica de la orden que da precisamente el departamento, el sistema o el régimen departamental. Así es como yo lo interpreto. También quería aclarar una cosa, y acá es cuando ya vengo a hablar un poco más del tema de la autonomía, que muchos de los videos que yo vi eran como debates y se confundían muchísimo en este término. Autonomía no se refiere a libertad total. En sí, por decirlo así, sí, ninguna entidad, como lo puede ser como lo puede ser el municipio, como lo puede ser el departamento, el departamental, régimen departamental, o como lo puede ser el régimen especial, ninguno de estos realmente tiene un poder entero, ¿sí? O sea, no es como que ellos puedan decir, el día de mañana voy a hacer lo que se me dé la gana con este trocito de tierra que tengo y pues no me importa lo que pase porque pues yo soy el autónomo, yo soy el libre. No, no se refiere a esto porque recordemos, y así como lo dijo el profesor desde un inicio, la Constitución está por encima de todo, del gobierno, del presidente, de lo que sea, está por encima de todo. Entonces, pues básicamente lo que nos quiere decir esto es que autonomía sí hay, pero bajo los parámetros de la Constitución de Colombia de 1991. No es como que el día de mañana yo vaya a hacer algo porque me dio la locura de hacerlo y sí lo voy a cumplir, pero ¿qué pasa? Si esto, digamos que se sale de estos parámetros de esta Constitución, no se puede hacer. No se podría hacer, ¿por qué? Porque pues sí hay autonomía, pero no es una autonomía así como que sí, o sea, como tuya, tuya, no. Realmente es una autonomía, pero bajo ciertos parámetros que vendrían siendo, pues, la Constitución de Colombia de 1991. Ahora también les quería explicar ya la parte de la asamblea, porque, pues, obviamente, una de las preguntas que también yo sé que a lo mejor se lo estará haciendo el profe o los compañeros, la gente que nos esté viendo. Una de las cosas que se puede preguntar es, bueno, ¿y quién manda? O sea, ¿quién, en el caso de que alguien, un funcionario, no sé, o un secretario no sé, del régimen departamental, que sí, un funcionario del régimen departamental o secretario, no sé si se le puede decir funcionario, qué pena, sí, digamos que no cumpla con esto o que haga esto de una mala manera, que haya hecho una ilegalidad. Entonces, ¿qué ocurre con esa persona, no? ¿Qué es lo que ocurre con esa persona? Entonces, ahí es donde entra el papel de la asamblea, que obviamente ojo, no es para la asamblea, el único factor que tiene no es para, digamos, que sancionar. Y eso que lo digo entre comillas porque realmente las repercusiones que da la asamblea en cuanto, digamos, al mal funcionamiento de uno de estos regímenes, etcétera, que bueno, el único en el que influye la asamblea es en el régimen departamental. No es cárcel ni nada de ese tipo de cosas, no, sino que es la pérdida del puesto. Ya les voy a explicar por qué. A ver, les voy a explicar primero las funciones. Las funciones es, la asamblea como tal expide ordenanzas. ¿A qué me refiero con esto? Hagan de cuenta que la asamblea es como,
no sé cómo decirlo, es como lo que sigue la Constitución para el régimen departamental. No sé si se le puede decir así, pero así es como yo le diría. ¿Por qué? Porque estas ordenanzas son leyes que expide la Asamblea para el régimen departamental. Entonces, que si la Asamblea expide tal ley, el régimen departamental la tiene que hacer cumplir. Si no la hace cumplir, pasaría a lo que ya les voy a decir. Controla el departamento, como había mencionado, pero no es un control en el que digamos que uno prevalezca y el otro no, y el otro obedezca, no, sino que yo veo más que todo la asamblea departamental con el régimen departamental muy cogidos de la mano. Yo lo veo muy así, no es como que uno tenga más poder que otro, sino que los dos son muy unitarios. Entonces, tiene este poder que controla el departamento, hace reuniones departamentales, como ya habíamos mencionado, asambleas, etcétera, y también a través de normas, ordenanzas, la asamblea toma decisiones. Entonces, a través de leyes, la asamblea también puede tomar decisiones acerca de qué se hace y qué no se hace en en una parte regional según el departamento, el régimen departamental. Ay, perdón. Bueno, entonces ahora sí les explico un poquito más con lo que ya había mencionado antes de lo del secretario que se hace. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que el régimen departamental incumple en tal que no haga aquello, que cometa una ilegalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí entra la asamblea a dar una moción de censura. ¿A qué me refiero con una moción de censura? De censura, perdón, es que automáticamente, si digamos, que es lo que mayormente pasa con estas asambleas, y es que, pues según lo que he visto, la mayor cantidad de gente que incumple en el régimen departamental realmente son los secretarios. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que un secretario, sí, haya incumplido con X o Y motivo. Ahí entra la asamblea a decidir si, pues a través de una charla, obviamente a través de em, no sé si se le puede decir juicio, debate, no sé, entran y pues si digamos que la moción de censura es aceptada, automáticamente esa persona que incumplió va a tener que dejar su puesto. Pero tengo una duda y eso sí se lo quería preguntar directamente al profesor, que no sé si conteste la clase el sábado, no sé, o el otro, no sé. Pero yo sí quería saber, en el caso de que, digamos, haya una moción de censura a un secretario y que esta moción de censura se haga precisamente para que esa persona desista de seguir como secretario, desista de estar en su puesto, ¿qué se hace si, digamos, se da la moción de censura, pero en el caso de que esta persona, antes de que se dé la moción de censura, se retire como tal de su puesto? Ahí, qué hace la asamblea? Porque según lo que yo tengo entendido, la moción de censura es precisamente para hacer retirar a una persona de su puesto. Pero si esa persona desiste primero, entonces la moción de censura, ¿para qué sirve? O no sé si ya no habría moción de censura o, bueno, no sé, pero eso sí quiero que me lo aclare el profe personalmente porque sí me parece un punto importante aclarar. Bueno, otra cosa que iba a mencionar es que, bueno, acá ya entrando un poquito más en el régimen especial, que es uno de los que más es duro de definir porque no lo tengo bien así consolidado la información. Se compone de, no sé si ya les había mencionado, tres partes, que es el alcalde distrital, que este tiene como función, y acá ya voy a entrar un poquito más en las funciones que cada uno tiene la función de administrar el distrito, ejecuta las normas o acuerdos, maneja el presupuesto y los recursos, nombra funcionarios, mantiene el orden público y ya, el Consejo Distrital, en cambio, expide acuerdos, o sea, normas que hayan, por decirlo así, por parte del distrito, controla políticamente al alcalde, aprueba el presupuesto, regula temas locales, etcétera. Y las juntas administradoras locales que representan a las localidades, proponen proyectos y necesidades del sector, vigilan la gestión local, participan en la distribución de recursos en su localidad y ya. Eso sería básicamente cada función que tienen, digamos que estas personas adentro de el régimen distrital, te lo voy a decir así. Entonces, ahora entremos un poquito más en cintura con este. El régimen distrital, eh, digamos que un ejemplo de este podría ser Bogotá. ¿Por qué les digo que Bogotá? Porque uno, Bogotá es la capital de Colombia.
Segundo, tiene una población muy, muy extensa y necesita, digamos que de una administración un poquito más compleja que otros lugares. Requiere también una organización interna por localidades muy específica. Entonces, pues tiene digamos que una diferente forma de ser gobernada del resto de ciudades que están en Colombia, por decirlo así. Em, Hay otra cosita que quiero aclarar y es que los distritos y los municipios son muy similares. Los dos son muy similares, pero los distritos recaen en el régimen especial precisamente porque tienen un modo de gobernanza especial por X o Y motivo. En el caso de Colombia, perdón, de Bogotá, como yo ya había mencionado, uno, somos la capital, tenemos una población muy extensa, entonces es muchísimo más difícil manejarla. Somos, tenemos una economía demasiado cargada, entonces eso también hace que aumente, por decirlo así, más, o no aumente, sino que sea más rigurosa la manera en la que se maneja pues este sistema jurídico, se maneja un poquito más difícil acá y por eso es que tiene, digamos que una distinción entre otros sitios de Colombia. En el caso de, volviendo al tema del régimen especial, está el territorio indígena, que este no recae, o no sé si se le puede, no recae en el distrito, pero sí es obviamente, pues hace parte del régimen especial porque tiene, una organización cultural muy distinta y pues aparte de esa organización cultural, esta también hace la cultura que los indígenas tienen, es lo que lleva a esta comunidad a elegir, por decirlo así, a su presidente. No es tanto así como ¿cómo decirlo? Como por tan técnico como se hace en otros lugares, sino que ya es más cuestión de cultura la que hace que se decida quién es el que digamos que va a llevar, por decirlo así, a la comunidad de la mano. No sé si se le puede decir así. Em, Están los cabildos, que en este caso vendrían siendo como los presidentes o los gobernantes, si se le puede decir, en donde pues se decide a partir de una forma colectiva, eso sí, siempre se decide a partir de la democracia. Y también las normas, porque eso también es importante de aclarar, la forma en la que se aplican las normas no es como uno, digamos que la aplicaría em, en distintos sectores de Colombia, sino que tienen una jurisdicción especial, que es la jurisdicción especial indígena. Entonces, o sea, las normas y todo eso las manejan de una forma un poquito distinta. Y para, digamos que especificar un poquito las funciones del cabildo, están obviamente distintas funciones que este maneja, como es la toma de decisiones, como ya había dicho, parece un gobernante, dirige a la comunidad, mantiene el orden interno, etcétera, y también administra ciertas cosas que vendrían siendo, por decirlo así, económicas, pero pues digamos que es muy distinto la manera en la que ellos manejan todo, que en este caso el cabildo tiene la labor de administrar, por decirlo así, el uso de la tierra, proyectos comunitarios, bienestar general de la comunidad, etcétera. Y pues este cabildo, así como ya esto sí ya es más normal, o sea, no lo digo en forma de ofensa, no, en serio. Es la parte representativa, que en la parte representativa, este cabildo es el que realmente como negocia con el gobierno, en este caso de Colombia. Es el que, por decirlo así, él es como el puente, por decirlo así, entre su comunidad y al mismo tiempo el gobierno de Colombia. Defiende los derechos del territorio indígena y ya, eso sería en pocas palabras. El territorio, pues la parte ya del territorio indígena. Y yo creo que para finalizar hay algo que a mí se me está olvidando, no sé qué, pero si era algo que quería decir. Es que acá tengo un bloc de notas, entonces las palabras claves las tengo acá. Eh, No, yo creo que eso sería todo. Entonces, pues eso es todo básicamente de lo que yo voy a exponer. Sé que, como les dije, les pido muy disculpas. Yo sé que no lo hice artículo por artículo, pero a mí se me complica demasiado, demasiado, demasiado hacer eso.
las veces que me puse a hacerlo me enredaba muchísimo y terminaba llegando a lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y no decía realmente algo relevante. Por eso decidí tomar la decisión de hacerlo por mi cuenta, según lo que yo investigué y demás cosas, ¿no? Espero les haya quedado muy claro, que no tengan ninguna duda, espero haber sido una buena profesora, si se le puede decir. Y pues los dejaré con mi compañera Diana. Pues hola, yo soy Diana y pues yo voy a hablar con mi compañero Camilo sobre, pues para la presentación, por favor, sobre el título 12, que habla sobre el régimen económico de la hacienda pública. Hago una aclaración acá y es que mi compañero y yo vamos a hacer énfasis pues principalmente en los artículos que habla precisamente la Constitución, desde el artículo 332 hasta el artículo 374, creo, sí, si no estoy mal. Entonces, pues ya puedes pasarla. Bueno, en el índice tenemos que son 6 capítulos en donde yo voy a hablar del 1 al 3 y mi compañero del 3 al 6. Pásala, por favor. Bueno, entonces en el capítulo 1 tenemos que desde las disposiciones generales en donde encontramos el artículo 332 que habla sobre el Estado que es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Un ejemplo de esto es que el Estado descubre petróleo en una región. Entonces, este tiene toda la potestad administrativa de su explotación porque pues el subsuelo, siendo así, le pertenece. Entonces, esto es lo que habla el artículo 332. Puedes pasarlo. Bueno, el artículo 333 es un poco más extenso y habla sobre que establece que las personas tienen libertad para realizar actividades económicas y crear empresas, siempre que respeten el bien común y la ley. También señala que la libre competencia es un derecho, pero implica responsabilidades. La empresa cumple una función social y debe asumir ciertas obligaciones. Además, el Estado debe otorgar las organizaciones solidarias y el desarrollo empresarial, evitando abusos de poder económico o restricciones a la competencia. Por último, la ley puede limitar la libertad económica cuando sea necesario para proteger el interés social, el medio ambiente y el patrimonio cultural del país. Un ejemplo de esto es que una persona puede abrir una empresa, en este caso una panadería, pero pues debe cumplir ciertas normas de higiene y respetar la competencia justa con otras panaderías. Puedes pasarla. Bueno, el artículo 334 también es extenso, pero pues dice que establece que el Estado es el encargado de dirigir la economía del país. Para ello puede intervenir en actividades como el uso de los recursos naturales, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, garantizar una distribución justa de las oportunidades y proteger el medio ambiente. También señala que el gasto público social debe ser prioritario y que el Estado debe promover el empleo y el acceso a todas las personas a los bienes y servicios básicos, la productividad y el desarrollo equilibrado de las regiones. Asimismo, la sostenibilidad fiscal debe orientar las decisiones de las autoridades públicas. Por eso, después de ciertas sentencias judiciales, se puede revisar su impacto en las finanzas públicas para evitar problemas económicos graves. Aunque nunca se podrán vulnerar los derechos fundamentales ni limitar su protección usando la sostenibilidad fiscal como excusa. Bueno, asimismo, este artículo fue modificado por el artículo primero del actualizativo 3 del 2011. Entonces, pues un ejemplo de esto es que el gobierno crea subsidios para ayudar a familias de bajos recursos a comprar alimentos, porque pues asimismo, como dice el artículo, no se le puede negar a nadie el derecho a tener servicios básicos. Pásala, por favor. Entonces el artículo 335 ya es un poco más corto y este habla sobre establecer que las entidades financieras por ser las aseguradoras son de interés público porque manejan recursos económicos de la sociedad. Por eso solo pueden funcionar con autorización del Estado y bajo las condiciones establecidas por la ley. Además, el gobierno debe intervenir y regular estas actividades para garantizar el correcto funcionamiento y promover que más personas puedan acceder al crédito de manera equitativa. Un ejemplo de esto es que en ambos se necesita autorización del Estado para poder funcionar legalmente. Bueno, el 336 habla que establece que los monopolios se pueden exigir si son creados por la inconveniente del interés social. Además, antes de ver que una persona tiene que realizar
y los licores tienen un régimen especial para la ley. Los recursos de las deben destinar exclusivamente a la salud, especialmente de licores principalmente a la hidratación. La base de impuestos relacionada con el monopolio será castigado penalmente. Además, las intenciones políticas del Estado no son eficientes, que el gobierno podrá cambiar la capacidad de las comunidades y terceras personas desarrollan esta actividad respetando los derechos de los trabajadores. Como ejemplo, tenemos que los impuestos de las loterías se usan para financiar hospitales públicos. El artículo 337 habla que la ley podrá establecer para las zonas de fronteras terrestres y marítimas normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo. Un ejemplo de esto es que en una zona frontera se reducen los impuestos para impulsar el comercio de la misma. El artículo 338 habla sobre que establece que el tiempo de paz sobre el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales y distritales pueden crear impuestos y contribuciones. Además, la ley y las normas deben definir claramente quién paga, quién cobra y cuál es el hecho que genera el impuesto, la base sobre la que se calcula las tarifas correspondientes. También permite que algunas autoridades fijen tarifas con tasas y contribuciones relacionadas con servicios prestados o beneficios otorgados. Pero la ley debe establecer previamente cómo se calculan estos costos y estos beneficios. Por último, señala que los impuestos basados en hechos ocurridos durante un periodo determinado solo puede aplicarse a partir del siguiente periodo, después de que entre en vigencia la ley o la norma que los crea. Un ejemplo de esto es que el Consejo Municipal aprueba un nuevo impuesto de parqueadero mediante un acuerdo oficial. Listo, en el capítulo 2 hablamos de los planes del desarrollo. Pásala, por favor. Tenemos el artículo 339, que nuevamente es un poco extenso. Este habla que el país debe tener un plan nacional de desarrollo compuesto por una parte general y un plan de inversiones públicas. En la parte general se definen los objetivos y las metas del Estado a largo y a medio plazo, así como las estrategias económicas, sociales y ambientales del gobierno. El plan de inversiones incluye los programas o proyectos públicos importantes junto con recursos necesarios para ejecutar los mismos, garantizando la sostenibilidad fiscal de los proyectos a desarrollar. Además, las entidades territoriales tienen y deben crear sus propios planes de desarrollo en coordinación con el gobierno nacional, buscando una eficiencia en los recursos y cumplir adecuadamente sus funciones. Estos planes tendrán una parte estratégica y un plan de inversiones a corto y a medio plazo. Entonces, un ejemplo de esto puede ser que el gobierno plantea construir una carretera y colegios dentro de un plan nacional de desarrollo. Entonces, esto es lo que ellos quieren construir y para eso necesitan un plan de desarrollo y asimismo necesitan tener cuánto van a gastar, qué necesitan y eso. Entonces, el artículo 340. Este artículo establece la creación del Consejo Nacional de Planeación, integrado por representantes de las entidades territoriales y de diferentes sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. Su función es ser un órgano consultivo y un espacio de discusión de Plan Nacional de Desarrollo. Los miembros son designados por el presidente de la República a partir de las listas presentadas por las organizaciones y autoridades correspondientes. Su periodo es de 8 años y cada 4 años se renueva parcialmente. Además, en las entidades territoriales también existirán consejos de planeación. Tanto el Consejo Nacional como los consejos territoriales conforman el Sistema Nacional de Planeación. Entonces, un ejemplo de esto son los representantes de diferentes sectores que opinan sobre el Plan Nacional de Gobierno y pues asimismo el Consejo Nacional para que pues todos se pongan de acuerdo al realizar pues una construcción o carreteras o cosas así. Entonces, seguimos con el artículo 341. Este establece que el gobierno debe elaborar el Plan Nacional de Desarrollo con participación de las autoridades de planeación, las entidades territoriales y el Consejo de Gobierno Judicial. Luego de este proyecto se presentará al Consejo Nacional de Planeación para recibir su opinión y posteriormente el Congreso dentro de los primeros 6 meses del periodo presidencial. El Congreso analiza y discute el plan. Pero si existen desacuerdos sobre la parte general, el gobierno puede seguir aplicando las políticas que sean de su competencia. Si se modifica esta parte general, debe seguirse un proceso especial. El Plan Nacional de Inversiones se aprueba mediante una ley prioritaria sobre las demás. Si el Congreso no lo aprueba en 3 meses, el gobierno puede ponerlo en vigencia por decreto con fuerza de ley.
Además, el Congreso puede hacer modificaciones siempre que no se afecte el equilibrio financiero y cuente con la aprobación del gobierno cuando implique mayor endeudamiento o nuevos proyectos. Este artículo se modificó en el Acto Legislativo 2 del 2015. Un ejemplo de esto es el Congreso que revisa y discute el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno. Puedes pasarlo, por favor. Puedes pasarlo, por favor, al artículo 342. Bueno, qué pena. Continuando con el artículo 342, tenemos que este artículo establece que una ley orgánica será la encargada de regular todo lo relacionado con la elaboración, la aprobación y la ejecución de los planes de desarrollo. También debería definir cómo se coordinan estos planes con los presupuestos oficiales. Además, la ley determinará la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales, así como los mecanismos para garantizar la participación ciudadana en la discusión y modificación de los planes de desarrollo de acuerdo con la Constitución. Un ejemplo de esto es una ley que establece cómo se deben elaborar y ejecutar los planes de desarrollo. Pásala, por favor. Bueno, el artículo 343 establece que la entidad nacional de planeación definida por la ley, será responsable de diseñar y organizar el sistema para velar la gestión y los resultados de la administración pública. Estas evaluaciones se aplicarán teniendo en cuenta las políticas públicas como los proyectos de inversión, según las condiciones establecidas por la ley. Entonces, un ejemplo de esto es el Departamento Nacional de Planeación evalúa si un programa social está dando buenos resultados sobre lo que se propuso. El artículo 344 que habla sobre los organismos departamentales de planeación son responsables de evaluar la gestión y los resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y municipios. Además, participarán en la elaboración de los presupuestos municipales según los determinados por la ley. También señala que la entidad nacional de planeación puede realizar de manera electiva evaluaciones sobre cualquier entidad territorial. Un ejemplo de esto es que la gobernación revisa si los municipios están usando bien los recursos de inversión que se le han otorgado. Pásala, por favor. En el capítulo 3 hablamos sobre el presupuesto. Pásala. Tenemos el artículo 345 que establece que en tiempo de paz no se puede cobrar impuestos o contribuciones que no estén incluidos en el presupuesto de rentas. Tampoco se puede realizar un gasto público que no esté autorizado en el presupuesto de gastos. Además, ningún gasto puede hacerse sin la aprobación del Congreso, las asambleas departamentales o los consejos municipales y distritales. Según corresponda, también se prohíbe destinar recursos públicos a fines diferentes de los que fueron aprobados en el presupuesto. Un ejemplo de esto es que la alcaldía no puede gastar dinero en una obra que no esté aprobada desde el presupuesto inicial. Artículo 346 que habla sobre el gobierno debe elaborar cada año el presupuesto de rentas y la ley de aprobaciones y presentarlos al Congreso durante los primeros 10 días de la legislatura. Este presupuesto debe ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y respetar la sostenibilidad fiscal. Además, la ley de aprobaciones solo puede incluir gastos que correspondan a obligaciones reconocidas legalmente. Al funcionamiento de las ramas del poder público, al pago de la deuda pública o al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. También señala que las comisiones económicas del Senado y la Cámara deberán reunirse conjuntamente para realizar el primer debate del proyecto del presupuesto. Esto fue modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 3 del 2011. Un ejemplo de esto es el gobierno presenta cada año el presupuesto nacional al Congreso. Tenemos el artículo 347 que habla sobre el proyecto de ley de aprobaciones debe incluir todos los gastos que el Estado planea realizar durante el año fiscal.
Si los ingresos no son suficientes para cubrir estos gastos, el gobierno debe proponer la creación de nuevos ingresos o la modificación de los existentes para financiar el presupuesto. El presupuesto puede aprobarse aunque todavía no se haya aprobado la ley sobre los recursos adicionales, ya que ese trámite puede continuar después. Además, pues el parágrafo señala que transitorio señala que entre 2002 y el 2008 el aumento de ciertos gastos generales, el presupuesto no podía superar la inflación del más del 1.5%, excepto en gastos relacionados con el Estado, de excepción en áreas excluidas como la salud, pensiones y defensa. Un ejemplo de esto es que el dinero no alcanza para cubrir todos los gastos, entonces pues el gobierno propone nuevos impuestos para poderlos cubrir. Tenemos el artículo 348 que establece que el Congreso no aprueba el presupuesto, entonces esto entrará en vigencia el proyecto presentado por el gobierno. Si el gobierno no presenta el presupuesto dentro del plazo establecido, continúa vigente con el presupuesto del año anterior. Además, el gobierno no podrá reducir gastos ni eliminar cargos públicos a los ingresos previstos para el nuevo año fiscal, así lo requieren. Entonces, un ejemplo de esto es que el Congreso no aprueba el presupuesto. Entonces, esto entra en vigencia al presentarse ante el gobierno. Entonces, tenemos artículo 349. Este artículo establece que durante los 3 primeros meses de cada legislatura, el Congreso debe discutir y aprobar el presupuesto general, rentas y ley de aprobación, siguiendo las reglas de la ley orgánica. Además, el Congreso no puede aumentar los cálculos de... ¿puedo retroceder un segundo? Faltó mencionarlo. Eso, gracias. Bueno, no me acuerdo en qué. Bueno, Valer. Además, el Congreso no puede aumentar los cálculos del ingresos, créditos o recursos del Tesoro sin consultar previamente con la aprobación del ministro correspondiente. Entonces, el respectivo ejemplo es que el Congreso debate el presupuesto nacional durante los primeros meses de sesiones para así mismo, pues, brindarlos. Ahora sí lo puedes pasar. Bueno, el artículo 350. Este establece que la ley de aprobaciones debe incluir un componente llamado gasto público social, donde se agrupen los recursos destinados a necesidades sociales. Este gasto tendrá prioridad sobre cualquier otro, excepto en casos de guerra exterior o seguridad nacional. Además, para distribuir el gasto social entre los territorios se tendrá en cuenta factores como la cantidad de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa. Por último, señala que el presupuesto de inversión no puede reducirse porcentualmente en comparación con el año anterior respecto al gasto total aprobado. Un ejemplo de esto es que el Estado prioriza recursos para la salud y educación antes que otros gastos. Ya puedes pasarlo. Artículo 351 que establece que el Congreso no puede aumentar los gastos propuestos por el gobierno ni crear nuevas partidas en el presupuesto sin la aprobación escrita del ministro correspondiente. Sin embargo, se puede reducir o eliminar gastos propuestos excepto aquellos destinados al pago de la deuda pública, las obligaciones contractuales del Estado, el funcionamiento básico de la administración y las inversiones aprobadas por los planes de desarrollo. Además, si aumentan los ingresos o se reducen algunos gastos, los recursos sobrantes pueden destinarse a otras inversiones o gastos autorizados por la Constitución. Un ejemplo de esto es que el Congreso no puede aumentar el presupuesto de una hora sin autorización del ministro correspondiente. Artículo 352. Este artículo establece que la ley orgánica del presupuesto será encargado de regular todo lo relacionado con la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la nación, las entidades territoriales y los entes descentralizados. También deberá coordinar los presupuestos con el Plan Nacional de Desarrollo y definir la capacidad que tienen los organismos y entidades del Estado para contratar. El ejemplo de esto es que la ley orgánica del presupuesto regula cómo se manejan los recursos públicos dentro del país. Artículo 353, esto es un poco más corto. El artículo establece que los principios y normas mencionados en este título también deben aplicarse a las entidades territoriales en todo lo que corresponda por la elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos. Entonces, en el departamento se debe seguir las mismas reglas presupuestales que en la nación. Pásala. Bueno, artículo 354. Este artículo establece que existirá un contador general de la nación perteneciente a la rama ejecutiva, encargado de llevar y consolidar la contabilidad pública del país y de las entidades descentralizadas. Sin embargo, la contabilidad relacionada con la ejecución del presupuesto corresponde a la Contraloría.
El contador general también debe unificar y centralizar la contabilidad pública, elaborar el balance general y definir las normas contables del país según la ley. El parágrafo menciona que 6 meses después de terminar el año fiscal, el gobierno debe enviar al Congreso el balance de la hacienda pública auditado por la Contraloría General de la República para su conocimiento y el análisis. Entonces, el Contador General de la Nación presenta el balance de las cuentas públicas del país. Pásalo, por favor. Entonces, ya en el último artículo tenemos que se establece que ninguna rama u órgano del poder público puede otorgar auxilios o donaciones a personas o entidades privadas. Sin embargo, el gobierno nacional, departamental, distrital y municipal sí puede celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y reconocidas por su idoneidad, utilizando recursos públicos para apoyar programas y actividades de interés público que estén de acuerdo con el Plan Nacional y los planes de desarrollo territoriales. Además, el gobierno nacional será el encargado de reglamentar esta materia. Pues un ejemplo de esto es que la alcaldía firma un contrato con una fundación para realizar un programa de cultura para jóvenes. Puedes pasarlo. Entonces, pues ya les digo con mi compañero Camilo que les va a explicar el título pues cuarto. Bueno, muchas gracias, Diana. Bueno, entonces yo les voy a explicar el capítulo cuarto. ¿Lo puedes devolver? Qué pena. El capítulo cuarto, el cual es la distribución de los recursos y de las competencias. Listo, ahora sí, pásalo, gracias. Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a leer todo el artículo y después paso a explicarlo. Entonces, artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del gobierno, fijará los servicios a cargo de la nación y de los departamentos, distritos y municipios para efecto de atender los servicios a cargo de estos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación. Se crea un sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios. Los distritos tienen las mismas competencias que los municipios y departamentos para efectos de la distribución del sistema general de participaciones que establezca la ley. Para estos efectos, serán beneficiarias las entidades territoriales indígenas una vez constituidas. Asimismo, la ley establecerá beneficiarios a los resguardos indígenas siempre y cuando estos no se hayan constituido en entidad territorial indígena. Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de salud y los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, garantizando la prestación de los servicios y ampliación de la cobertura, teniendo en cuenta los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad. Qué pena. La ley señalará los casos en los cuales la nación podrá concurrir la financiación de los gastos en los servicios que sean señalados por la ley como de competencia de los departamentos, distritos y municipios. La ley reglamentará los criterios de distribución del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios, de acuerdo a las disposiciones necesarias para poner en operación el Sistema General de Participaciones de estas, incorporando principios sobre distribución que tengan en cuenta los siguientes criterios. A. Para educación y salud, población atendida y por atender, reparto entre población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal y equidad. B. Para sectores, o sea, población, reparto entre otra población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal y pobreza relativa. Entonces, no se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de recursos fiscales suficientes para atenderlas. Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se distribuirán por sectores que defina la ley. El monto de los recursos que se asigne para los sectores de salud y educación no podrá ser inferior al que se transfería a la expedición del presente acto legislativo a cada uno de estos sectores. Parágrafo transitorio. Perdón, bueno, disculpen ahí acá. Listo. Entonces, de lo que acabo de explicar, vamos a resumir. Artículo 356, el Sistema General de Participaciones, más conocido como el SGP. Listo. ¿Qué es y cuáles son sus prioridades?
En Colombia es el mecanismo mediante el cual la nación transfiere recursos a municipios, distritos y departamentos para financiar servicios básicos y la prioridad absoluta son salud y educación. Básicamente es como la nación reparte su dinero y bueno, pues sus prioridades claramente son salud y educación, desde preescolar hasta media. Esto tiene unos criterios de reparto. Entonces, la población atendida y por atender, que es el factor con mayor peso. Los recursos se asignan a personas que ya reciben el servicio. Ejemplo, podrían ser los alumnos matriculados o afiliados al régimen subsidiado de salud, y el número de personas que aún no tienen cobertura para ser atendidas. La equidad social, las necesidades básicas insatisfechas, que esto es básicamente algo que busca reducir las brechas entre regiones y que se asignen más recursos a las zonas con mayores niveles de pobreza y necesidades básicas. Entonces, a esto se le conoce como NBI, que son necesidades básicas insatisfechas, y estas deben ir certificadas por el DANE. Listo, la eficiencia administrativa y fiscal. Esta premia a las entidades territoriales que demuestran una mejor gestión, disculpen, en sus recursos. Básicamente evalúan la capacidad que tienen de recaudo propio, la propia ejecución, la correcta ejecución y el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad. El esfuerzo territorial. En sectores como podría ser el agua potable, se considera el esfuerzo que hace el municipio para financiar sus proyectos y mantener la infraestructura existente. Existe una distribución por sectores y aquí están los porcentajes actuales. Entonces, para educación actualmente es el 58,5%. Para salud vendría siendo el 24,5%. Propósito general, o sea, otros sectores como lo son cultura, deporte, recreación, vivienda, etcétera, es del 11,6%. Y para lo que es el agua potable y saneamiento, actualmente es del 5,4%. Aquí hay un dato clave y es que los municipios pequeños de categoría 4, 5 y 6, ya les explico las categorías, tienen un bono de libertad, llamémoslo así. ¿Esto qué quiere decir? Ellos tienen bueno, este bono, perdón, es del 28% de sus recursos. Entonces ellos los pueden invertir libremente en cualquier cosa que no sea salud y educación. Esto lo pueden invertir en lo que ellos necesiten para su funcionamiento. Bueno, les voy a explicar el tema de las categorías. Si me permiten un momento. Listo. En Colombia hay unas categorías para los municipios. Son 7 categorías, van de la 1 a la 6 y hay una séptima que se llama especial. La especial se refiere a la población superior a 501.000 habitantes. La primera, que es la categoría, digamos, más alta, antes de la especial, es de 100.000,1 personas, de 100.001 personas, y entre 100.001 personas y 500.000 personas. La segunda es la población entre 50.001 personas y 100.000 personas. La tercera son la población entre 30.001 personas y 50.000 personas. La cuarta, la población entre 20.001 personas y 30.000 personas. Quinta, entre 10.001 personas y 20.000 personas. Y la sexta y última, entre 10.000 personas a 15.000. Más o menos es así. Listo, Ángelo. Si quieres ya pasa la diapositiva. No, gracias. Listo. El artículo 357. El monto del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la nación durante los 4 años anteriores, incluida la correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución. Para efectos del cálculo de la variación de los ingresos corrientes de la nación a que se refiere el inciso anterior, estarán excluidos los tributos que se arbitren por medidas de estado de excepción, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue el carácter permanente.
Los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente para inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal hasta un 28% de los recursos que percibían por concepto del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios, exceptuando los recursos que se destinen para educación y salud. Bueno, o sea, básicamente eso es cómo aumenta el dinero cada año. Entonces, la fórmula del incremento aquí es que el monto total del SGP o Sistema General de Participaciones crece anualmente según el promedio de la variación de los ingresos corrientes de la nación en los últimos 4 años. Esa es básicamente la forma en la que crece. Y la protección del monto, o sea, los recursos para salud y educación no pueden ser inferiores a los que se transfería antes de este acto legislativo. Pues, básicamente. Y lo que se habla en el artículo es lo que ya expliqué anteriormente. Bueno, artículo 358 es una definición técnica, digamos. Para los efectos contemplados en los dos artículos anteriores, entiéndase por ingresos corrientes los constituidos por ingresos tributarios y no tributarios, con excepción de los recursos de capital. Entonces, básicamente, para efectos contemplados en los dos artículos anteriores, entiéndase por ingresos corrientes los constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios, con excepción de los recursos de capital. Esto es una definición para los dos artículos anteriores. Listo, puedes seguir con la siguiente. Artículo 359. No habrá rentas nacionales de destinación específica. Se exceptúan las participaciones previstas en la Constitución en favor de los departamentos, distritos y municipios. 2, las destinadas para inversión social. 3, las que con base en las leyes anteriores la nación asigna a entidades de previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías. Entonces, de este artículo nos habla de la destinación específica. Entonces existe una regla general que es que por norma las rentas nacionales no tienen una destinación específica, o sea, el Estado no puede destinar específicamente un dinero a X entidad, municipio, etcétera, digamos. El dinero va a una bolsa común, una bolsa general. Y tiene unas excepciones, claramente. Se permiten destinaciones específicas solo para participaciones de entidades territoriales, inversión social y compromisos con antiguas intendencias y comisarías. Listo. Entonces pasemos al artículo 360. Bueno, aquí pasamos a el artículo 360 que nos dice, la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalías, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables mediante otra ley. A iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye lo que es el Sistema General de Regalías. Bueno, ¿qué es el Sistema General de Regalías y quiénes participan? Entonces, para resumir, es el conjunto de normas, órganos y procedimientos encargado de administrar y distribuir los ingresos que el Estado recibe por la explotación de recursos naturales no renovables, como son el petróleo, el carbón, el oro, y tienen derecho a participar directamente los territorios donde se explota el recurso y los que tienen puertos por donde se transporta. O sea, dícese que estos son las regalías que reciben los territorios donde se explota petróleo, carbón y oro, y demás recursos no renovables. Y participan también los que tienen puertos por donde estos recursos se transportan. Pasemos a la siguiente. Y la siguiente diapositiva. Listo, gracias. Bueno, el artículo 361 es un poco extenso, entonces vamos a tratar de leerlo a la mayor brevedad. Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales,
al ahorro para su pasivo pensional, para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación y para la generación de ahorro público, para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, y para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población. Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales, por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar directamente los recursos. Para efectos de cumplir con objetivos y fines del Sistema General de Regalías, créanse los fondos de ciencia, tecnología e innovación, de desarrollo regional, de compensación regional y de ahorro y estabilización. Los ingresos del Sistema General de Regalías se distribuirán así: un porcentaje equivalente al 10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, un 10% para para un ahorro pensional territorial y hasta un 30% para un fondo de ahorro y estabilización. Los recursos restantes se distribuirán en un porcentaje equivalente al 80% para los fondos de compensación regional y desarrollo regional. Del total de los recursos destinados a estos dos últimos fondos, se destinará un porcentaje equivalente al 60% para el Fondo de Compensación Regional y un 40% para el Fondo de Desarrollo Regional. De los ingresos del sistema de regalías se destinará un porcentaje del 2% para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los ingresos del sistema general de regalías distribuidos en el inciso anterior. Las funciones aquí establecidas serán realizadas por el Ministerio de Minas y Energía o por la entidad a quien éste delegue. La suma de los recursos correspondientes a las asignaciones directas de las que trata el inciso 2 del presente artículo y de los recursos del desarrollo regional y del Fondo de Compensación Regional crecerán anualmente a una tasa equivalente a la mitad de la tasa del crecimiento total de los ingresos del Sistema General de Regalías. La ley que regulará el sistema definirá un mecanismo para mitigar la disminución de los mencionados recursos que se presente como consecuencia de una reducción drástica en los ingresos del Sistema General de Regalías. La diferencia entre el total de los ingresos del Sistema General de Regalías y los recursos destinados del ahorro pensional territorial al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Fondo de Desarrollo Regional, al Fondo de Compensación Regional, así como a los que se refiere el inciso segundo del presente artículo, se destinarán al ahorro y estabilización. Los fondos de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo regional tendrán como finalidad la financiación de proyectos regionales acordados entre entidades territoriales y el gobierno nacional. Los recursos del Fondo de Compensación se destinarán a la financiación de proyectos de impacto regional o local en las entidades territoriales más pobres del país, de acuerdo con criterios de necesidades básicas satisfechas a nivel de las poblaciones antes. Población y desempleo y con prioridad a las zonas costeras, fronterizas y de periferia. La duración del Fondo de Compensación Regional será de 30 años, basada por parte de la vigencia de la ley a la que se refiere el inciso segundo del artículo anterior. Transcurridos estos recursos, estos recursos se destinarán al Fondo de Desarrollo Regional. Los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, así como sus rendimientos, serán administrados por el Banco de la República en los términos que establece el Gobierno Nacional. En los periodos de desahorro, la distribución de estos recursos entre los demás componentes del sistema se regirá por criterios que defina la ley a la que se refiere el inciso segundo de la artículo anterior. En caso de que los recursos destinados anualmente al Fondo de Ahorro y Estabilización excedan el 30% de los ingresos anuales del Sistema General de Regalías, tal como excedente se distribuirá entre los demás componentes del sistema, conforme a los términos y condiciones que defina la ley a la que se refiere el inciso segundo del inciso segundo del artículo anterior. Entonces,
Este artículo lo que nos define es la creación del Sistema General de Regalías, o SGR. Entonces, resumiendo, para que se usa el dinero, se usa para el desarrollo territorial con proyectos sociales, económicos y ambientales para ahorro, o sea, está el pasivo pensional y la estabilización económica, que serían los fondos de ahorro y estabilización. La inversión en el futuro, o sea, ciencia, tecnología, innovación y educación. La sostenibilidad, claramente la fiscalización minero-energética y la cartografía del subsuelo. Bueno, les voy a hablar de los OCAD. Entonces, ¿quiénes son los OCAD? Es una integración tripartita y están conformados por representantes del gobierno nacional, o sea, los ministros, el gobierno departamental, los gobernadores y el gobierno local, alcaldes, o sea, serían los alcaldes, qué pena. En el caso del Fondo de Ciencia y Tecnología también participan las universidades. Poder regional. La Constitución garantiza que la representación de las entidades territoriales, o sea, las regiones, sea siempre mayoritaria frente al gobierno nacional. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues aseguran que el dinero se use en proyectos prioritarios que estén alineados tanto con el Plan Nacional de Desarrollo como con los planes de desarrollo de cada municipio o departamento. La vigilancia. Sus decisiones están sujetas a un sistema que se puede suspender, un sistema de control que puede suspender giros o cancelación de proyectos si los recursos se usan inadecuadamente. Entonces, vamos a pasar a explicar. Ah, bueno. Angelo, por favor, la diapositiva. Listo. Entonces, vamos a pasar a explicar cómo se distribuye esto. Ok. Entonces, como ya se mencionó en el artículo, para ciencia, tecnología e innovación es el 10%, para el ahorro pensional territorial es del 10% y para el fondo de ahorro y estabilización es de hasta el 30%. ¿Qué pasa con el restante? Porque digamos de ahí, bueno, antes de todo esto se hace el descuento del 2%, eh, del 2% para qué pena, eh, para la fiscalización y cartografía, pues que es un dinero que maneja el Ministerio de Minas y Energía para supervisar que las mineras y petroleras operen legalmente y para conocer qué más hay dentro de ese territorio. Entonces, una vez se descuenta ese 2%, pues nos queda un 88%. ¿Qué pasa con eso? Los tres grandes bloques de inversión, pues como ya lo mencioné, son estos. ¿Y qué pasa con el restante? Entonces, vamos con las asignaciones directas, que sería del 20% del restante, y la inversión regional, que es del 80% del restante. Esta se divide en dos. De ese 80%, el 100% de ese 80% se destina al desarrollo regional, el 40% es el que se destina al desarrollo regional y el 60% se destina a la compensación regional. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Ciencia y tecnología es una bolsa fija, no se puede usar para pagar salarios o gastos de corrientes, no se puede usar para pagar salarios o gastos corrientes, solo para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. El ahorro pensional y territorial. Es un fondo de reserva para asegurar que en el futuro los departamentos y municipios tengan cómo pagar las pensiones de los empleados públicos. Y el fondo de ahorro y estabilización, que es el de hasta el 30%, es básicamente un colchón. Se guarda para cuando los precios del petróleo o el carbón caigan, permitiendo que la economía no sufra un choque tan fuerte, y lo administra el Banco de la República. Listo, el restante, ¿no? Entonces las asignaciones directas, las del 20%, no, Ángelo, por favor. Eso. Las asignaciones directas, que son el 20%, eh, va directo a los departamentos y a los municipios donde se extrae el recurso o por donde pasan tubos, barcos y a los puertos, ¿no? Ellos tienen derecho a ejecutarlo directamente. Entonces, de esta inversión regional, que es el 80%,
Este es el dinero para los que no tienen minas y no tienen petróleo, pero pues claramente necesitan un desarrollo. Entonces, este se divide en dos subfondos. El del 60% prioriza a las zonas más pobres, basado en las necesidades básicas insatisfechas, las NBI, y tiene fronteras y costas y tiene una vigencia de 30 años, como ya se explicó. El de desarrollo regional es para proyectos de gran escala que impacten a varios municipios o departamentos al tiempo. O sea, ejemplo podría ser la construcción de una carretera que atraviese varios departamentos. Bueno, vamos a dar un ejemplo para que esto quede claro y lo podamos entender un poquito mejor. Digamos que tenemos 100.000 pesos. De esos 100.000 pesos, cogemos 2.000 pesos para la fiscalización y pues su destino sería el Ministerio de Minas y se usaría para verificar que la petrolera que está sacando el petróleo esté sacando la cantidad correcta y el cuidado del entorno. Listo. Entonces los ahorros y ciencia, digamos, ciencia y tecnología. De ese 10% cogeríamos 9.800 pesos para los laboratorios o becas de innovación. Para las pensiones, cogeríamos otros 9.800 pesos que se guardarían bajo llave para pagar a los jubilados de esa región en el futuro. Y en el Fondo de Ahorro y Estabilización se cogerían 29.400 pesos que se van al Banco de la República por si el precio del petróleo bajara el otro año. Entonces, ¿qué nos queda? Para asignaciones directas nos quedarían 9.800 pesos que van directo al municipio donde está el pozo y donde se explotó el recurso. Es, digamos, su premio por haber sido la zona de explotación. Los fondos regionales, perdón, sí, los fondos regionales. Bueno, los otros 39.200 pesos se reparten entre los que no tienen petróleo, pero pues claramente hay que equilibrar la balanza. Entonces, el de compensación, el 60%, va para los pueblos más pobres del país, o sea, el Chocó, La Guajira y zonas de frontera, que normalmente son las zonas más pobres del país. Y el de desarrollo, pues como ya lo explicamos, va para unos proyectos grandes de varios departamentos, como podría ser carreteras, túneles, puentes, etcétera. Listo. Pasemos a la otra diapositiva. Listo. El artículo 362. Listo. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior. Entonces, básicamente esto nos habla de la propiedad y cómo se blindan las rentas. Entonces, hay algo que es la exclusividad, que son los bienes y rentas, son de las regiones y son de propiedad exclusiva de ellos. Tienen la misma protección legal que la propiedad privada. O sea, eso no se toca, digamos. La prohibición de traslado. La nación no puede apropiarse de los impuestos departamentales o municipales, excepto de forma temporal o en caso de guerra exterior. Es básicamente eso. Pasemos al siguiente artículo. Listo. El artículo 363 o los principios del sistema tributario. ¿Qué dice el artículo? Dice: el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Entonces, bueno, eh, valga la redundancia, este tiene unos pilares fundamentales que son la equidad, la eficiencia para un recaudo óptimo y la progresividad. Básicamente, quien más tiene, quien más aporta. Y el principio de no retroactividad, que es básicamente las leyes de impuestos no pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de su vigencia. Listo. Pasemos al siguiente, por favor. Y vamos con el 364. El endeudamiento interno y externo de la nación y de las entidades territoriales no
de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. La ley regulará la materia. Básicamente esto nos habla de que hay una responsabilidad fiscal y que hay un límite de endeudamiento. Ninguna entidad territorial ni la nación pueden pedir préstamos que excedan su capacidad real de pago. Listo. Aquí, a partir de aquí, pasamos al capítulo quinto. Por favor, pasemos la diapositiva. Listo. El capítulo quinto nos habla de la finalidad social del Estado y de los recursos públicos. Bueno, artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o interés social el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, por iniciativa del Gobierno, decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. Básicamente, este artículo nos habla de la naturaleza y el régimen de los servicios. ¿Cuál es su esencia? Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. La responsabilidad. El Estado debe asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes. La multimodalidad pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, o por comunidades organizadas, o particulares o privados, digamos. Hay un control. El Estado mantiene siempre la regulación, el control y la vigilancia. Y claramente una reserva estratégica, y es que el Estado puede reservarse actividades por interés social previa, puede reservarse actividades por interés social, pero debe darles una previa indemnización a los privados. Listo, pasemos al siguiente artículo. Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Bueno, este artículo nos habla del bienestar y la prioridad del gasto. La meta social, claramente el objetivo es alcanzar el bienestar general y mejorar la calidad de vida. Tiene unas prioridades que son la solución de necesidades de salud, educación, saneamiento ambiental y el agua potable. Y hay un presupuesto. El gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación en los planes de la nación. Pasamos al siguiente artículo. Listo, el artículo 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, su calidad, su financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta, además de los criterios de costos, los de solidaridad y la redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y lo aconsejen. Los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas. Bueno, este artículo nos habla de las competencias y tarifas. Nos da un marco legal que es que la ley fija competencias, cobertura, calidad y financiamiento de los servicios. Hay unos criterios tarifarios que se basan en costos, pero también la solidaridad y la redistribución de ingresos. Hay un rol municipal. Los municipios deben prestar el servicio directamente si las condiciones lo permiten. Y hay un apoyo departamental. Los departamentos cumplen funciones de apoyo y coordinación. Listo, el siguiente. Listo, artículo 368. La nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos para que las personas de menores ingresos puedan bajar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. Básicamente, estos son los principios del sistema tributario. Tiene dos principios
principales, valga la redundancia. Las entidades territoriales, o sea, la nación, departamentos y municipios, están facultadas para incluir subsidios en sus presupuestos y hay una focalización. Estos recursos están destinados exclusivamente a personas de menores ingresos para que puedan cubrir el pago de sus necesidades básicas de servicios domiciliarios. Pasamos al siguiente artículo. Artículo 369. La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus representantes en las entidades y empresas que le presten los servicios públicos domiciliarios. Bueno, entonces el usuario aquí es protagonista. Entonces, para el usuario hay democracia participativa y básicamente la ley debe garantizar que los usuarios tengan voz en la gestión de vigilancia de las empresas estatales que presten servicios. Y existe claramente una protección jurídica que establece la creación de un régimen que defina claramente los deberes y derechos de quien recibe el servicio. Listo, pasamos a la siguiente. El artículo 370. Bueno, corresponde al presidente de la República señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan. Artículo 370 nos habla de la cabeza del control, o sea, el presidente. Bueno, él tiene un rol claramente y es fijar las políticas generales de administración de estos servicios. Y bueno, él puede delegar esto a la superintendencia. El control y la inspección técnica se delegan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que vigila a todas las entidades prestadoras. Eso es básicamente. Listo. Pasemos a la siguiente. Listo, el capítulo 6 nos habla de la banca central o como nosotros lo conocemos, lo que vendría siendo el Banco de la República. Pasemos a la diapositiva. Artículo 371. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. Estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica sujeto a un régimen legal propio. Serán funciones propias del Banco de la República, regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales y ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política económica general y el banco rendirá al Congreso un informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y los demás asuntos que se soliciten. Bueno, este artículo nos habla de la creación del Banco de la República, o sea, básicamente su identidad y sus funciones básicas. Nos habla de su naturaleza jurídica. Nos dice que es una persona jurídica, de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Bueno, tiene un régimen propio. No se rige por las mismas normas que otras entidades estatales, sino por un régimen legal específico. Ellos hacen una rendición de cuentas que deben informar al Congreso sobre la ejecución de sus políticas y otros asuntos solicitados. Tiene unas funciones principales que son regular la moneda en los cambios internacionales, bueno, emitir la moneda legal. Él es el único que puede imprimir billetes y acuñar monedas. Administrar las reservas internacionales del país y debe ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito y debe servir como un agente fiscal del gobierno. Listo. Siguiente diapositiva. Bueno, artículo 372. La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del banco y estará conformada por 7 miembros, entre ellos el ministro de Hacienda, quien la presidirá, el gerente del banco, que será elegido por la Junta Directiva y será miembro de ella, los 5 miembros restantes de dedicación exclusiva,
Serán nombrados por el presidente de la República para periodos prorrogables de 4 años, reemplazados 2 de ellos cada 4 años. Los miembros de la Junta Directiva representarán exclusivamente el interés de la nación y el Congreso dictará la ley en la cual deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el gobierno expedirá los estatutos del banco en los que se determinen, entre otros aspectos, la forma de su organización, su régimen legal, el funcionamiento de su junta directiva y del Consejo de Administración, el periodo del gerente, las reglas para la constitución de sus reservas, entre ellas la de estabilización cambiaria y monetaria, el destino de los excedentes de sus utilidades y, bueno, el presidente ejercerá la inspección, vigilancia y control del banco en los términos que señale la ley. Bueno, este nos habla de su naturaleza y el régimen de sus servicios. La autoridad máxima, la junta directiva, ellos son la máxima autoridad cambiaria y monetaria y crediticia del país. Su junta directiva está compuesta por 7 miembros, que son el ministro de Hacienda, el gerente del banco, el cual es elegido por la misma junta, y 5 miembros de dedicación exclusiva nombrados por el presidente de la República. Bueno, independencia política. Eh, los miembros de dedicación exclusiva tienen periodos de 4 años prorrogables, pero solo se reemplazan 2 cada 4 años para evitar que un solo presidente cambie a toda la junta a su vez. Bueno, el interés nacional, los miembros representan exclusivamente el interés de la nación, no es sectores políticos o privados. Y bueno, el que ejerce la vigilancia es el presidente de la República, el cual ejerce la inspección y control del banco según la ley. Pasamos al siguiente. Bueno, artículo 373. El Estado por intermedio, el Estado por intermedio del Banco de la República velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. El banco no podrá establecer cupos de crédito ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los establecimientos de crédito o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos. Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la Junta Directiva a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador en ningún caso podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares. Bueno, el banco tiene una misión y unas prohibiciones. Su misión sagrada es que el Estado, a través del banco, debe velar por mantener la moneda, la capacidad adquisitiva de la moneda y, pues, a su vez, controlar la inflación. Tiene unas prohibiciones de crédito. El banco no puede otorgar créditos o garantías a particulares. Excepción, o sea, tiene una excepción, que es el apoyo transitorio de liquidez a establecimientos de crédito. Bueno, el financiamiento al Estado. Para que el banco le preste dinero al Estado, al gobierno, para que el banco le preste dinero al gobierno, una disculpa, se requiere la aprobación unánime de todos los miembros de la Junta. Y bueno, límite al legislador. El Congreso no puede ordenar por ley que el banco otorgue cupos de crédito al Estado o particulares. Y bueno, aquí finalizo mi presentación. Los dejo con mi compañero Ángelo Acosta. Bien, muchas gracias a mis compañeros. Bien, yo voy a hablar del título 13 de la reforma de la Constitución, que contempla del artículo 374 al 380. Bien, el artículo 374 nos habla de estos organismos o actores políticos que pueden reformar la Constitución. El primero de ellos es el Congreso de la República. Ellos en el ejercicio natural de la rama legislativa pueden reformar la ley o la normatividad colombiana y tienen este poder de reformar a través de sus labores la constitución política. El segundo actor que puede reformar la constitución es la Asamblea Nacional Constituyente. Pero cabe recalcar que este organismo no es un organismo permanente, sino que se trata de un organismo que convoca al pueblo y solo
está en un tiempo determinado, pero esa Asamblea Nacional Constituyente tiene el poder también de reformarla. Y el tercer actor político es el pueblo, que puede reformar la Constitución mediante un referendo que se haya convocado y mediante la decisión se acogerá de la mayoría de los votantes si se realiza o no la Asamblea Nacional Constituyente. En el artículo 375 tenemos quién puede presentar estos proyectos de actos legislativos ante el Congreso de la República para la reforma de la Constitución. Entonces, el primero es el Gobierno Nacional, que en ejercicio del legislativo puede presentar los proyectos de ley ante el Congreso de la República y llevarlos a que ellos los debatan y pues eventualmente los aprueben o no. El segundo es el mismo Congreso, puede radicar ante Secretaría del Congreso este proyecto de acto legislativo, siempre y cuando sea un grupo de 10 miembros de este Congreso, ya sea de Senado o de Cámara de Representantes. El tercero es al menos el 20% de los concejales o diputados que haya en el territorio nacional. Ellos también pueden radicar ante Secretaría del Congreso el proyecto de ley, el proyecto de acto legislativo y que el Congreso lo debata. Y en cuarto lugar, encontramos a los ciudadanos que también pueden hacer uso de ese poder constituyente y de esos mecanismos de participación que garantiza esta Constitución y presentar ese proyecto de acto legislativo siempre y cuando los firmantes de la iniciativa sean o reúnan al menos un 5% del censo electoral vigente, es decir, de las personas que en el momento estén habilitadas para ejercer su derecho al sufragio. Bien, para reformar la Constitución, pues claramente no es un proceso como cualquier trámite de ley y requiere un análisis mayor, por lo que el trámite que se lleva a cabo, pues claramente es más extenso. Entonces, en primer lugar, hay que decir que el trámite se lleva a cabo en 2 periodos legislativos del Congreso de la República, ordinarios y consecutivos. El primer paso, claramente, es su radicación en Secretaría del Congreso y durante este primer periodo legislativo pasará por 4 debates. Entonces tendremos que se asigne una comisión en Cámara y una comisión en Senado y se debata en comisión de Cámara, plenaria de Cámara, comisión de Senado y plenaria de Senado. Para la aprobación de este proyecto en este primer periodo legislativo, en esas corporaciones de Senado y Cámara, requerirá de la mayoría de los asistentes a cada corporación. Bien, una vez se haya, digamos, aprobado y haya surtido estos procesos, haya pasado por estos 4 debates y termine el primer periodo legislativo, recordemos aquí que un año cuenta con 2 periodos legislativos del Congreso de la República. Una vez termine este primer periodo, el proyecto será publicado en el diario oficial por el Gobierno Nacional. Y ya en el segundo periodo consecutivo, es decir, inmediatamente después de haber terminado uno, también volverá a pasar por estos 4 debates: comisión de Cámara, plenaria de Cámara, comisión de Senado y plenaria del Senado de la República. Pero con la particularidad de que en este segundo periodo legislativo, para su aprobación, tendrá que requerir el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara, es decir, lo que conocemos como la mayoría absoluta de la mitad más uno. También este artículo 375 nos aclara que durante este segundo periodo legislativo solo se podrán debatir y presentar
las iniciativas ya debatidas y aprobadas en el primer periodo legislativo, por lo que no se podrán presentar durante este segundo periodo iniciativas nuevas. Bien, en el artículo 376 tenemos que el Senado y la Cámara de Representantes pueden convocar a la elección popular y que el pueblo sea el que decida si se convoca o no una asamblea constituyente. Pero eso tiene que pasar por una serie de pasos. Y es el primero, que se apruebe una ley en Cámara y Senado donde tenga las siguientes especificaciones, y es la competencia, el periodo y la composición. Vamos a mirar qué es cada una de estas especificaciones. La competencia a la que debe hacer referencia en esta ley aprobada por Senado y Cámara es sobre el alcance de las funciones que tendrá esta Asamblea Constituyente, ya que puede ser que la intención no sea reformar toda la Constitución, sino algunos apartados de la Constitución. Se tendrá que definir en temario qué temas se van a incluir, qué temas se van a reemplazar o modificar, y aclarar la delimitación de las facultades que tendrá la Constitución, la Asamblea Constituyente, para evitar algún riesgo dentro de la organización constitucional de nuestro país. Bien, periodo. Este periodo se refiere a el tiempo de extensión que tendrá el funcionamiento del organismo, que ya como dije, no es un organismo permanente, sino es temporal. Entonces se tiene que incluir dentro de esta misma ley el tiempo que se extenderá para cumplir su misión y sus funciones. También porque durante este periodo el Congreso de la República perderá su facultad natural de reformar la Constitución y lo tomará únicamente la Asamblea Constituyente. Por eso es importante definir estos plazos y estos periodos en los que la Asamblea Constituyente tomará esta facultad reformativa. Y tercero, la composición. La composición se refiere a el número de integrantes que tendrá esta Asamblea Constituyente, la manera, forma de elección de estos integrantes, que si en todo caso será por elección popular, y la representación de los electores, que como ya mencioné, la Constitución de la Constituyente de 1991 incluyó espacio a varios sectores políticos, de los sectores políticos que existen en el país, sectores sociales, movimientos que existan, y diferentes representaciones de las entidades territoriales, o como se conoce, de la región. Entonces, dentro de esta composición se tendrá que aclarar quiénes y qué espacio se le dará de representación a cada uno de estos ya mencionados. Bien, dentro del mismo artículo 376 encontramos que se entenderá aprobada por votación y aprobación de esta Asamblea Constituyente cuando ese voto favorable hacia su realización sea de la tercera parte del censo electoral. Y la elección de esta, y también nos dice que la elección de esta Asamblea Constituyente tendrá que ser por voto directo de los ciudadanos y en una elección exclusiva que no podrá coincidir con otro acto electoral. Es decir, que tendrá que ser una fecha exclusiva, una organización exclusiva para estos fines de que la ciudadanía y el pueblo pueda elegir, pueda hacer la elección de esta asamblea y no coincida con, ejemplo, elecciones presidenciales, elecciones departamentales o consultas. Bueno, aquí también nos habla de que el Congreso, como ya lo he mencionado, perderá esas funciones ordinarias dentro de su funcionamiento legislativo,
de reformar la Constitución y quedarán suspendidas durante el término señalado en esta ley aprobada por Senado y Cámara, para que la Asamblea Constituyente sea la que ejerza esas funciones y esas facultades reformatorias de la Constitución. Y por último, este artículo nos habla de la autonomía de la Asamblea, ya que nos hace referencia a que esta Asamblea Constituyente adoptará, tomará y creará su propio reglamento, sus propias normas, con las que se regirá durante ese periodo que tenga funciones. Bien, continuando con el artículo 377, nos habla de la obligación que tiene el Congreso de someter a referendo las reformas o los proyectos de reformas de reformas constitucionales que se refieran a los siguientes tres temas. El primero, que se refiera al capítulo primero del título 2 de esta Constitución y sus garantías. Es decir, estamos hablando de el artículo 11 hacia abajo, que habla del derecho a la vida, la libre expresión, la libertad, que no habrá retención forzada, bueno, etcétera. Todos estos derechos deben ser de garantía y deben ser protegidos por la Constitución, porque son justamente de esos derechos fundamentales de los que parte la Constitución, y si se quieren llegar a reformar, tendrá que contar con el aval y será la decisión del pueblo colombiano. El segundo punto son si una de estas reformas constitucionales contempla el punto de los procedimientos de participación popular. Estamos hablando de consulta popular, plebiscito, referendo, y justamente a través de la participación popular se tendrá que decidir si se reforman estos procedimientos de participación, porque también son garantía de ese control y ese poder constituyente que tiene el pueblo colombiano. Y en tercer lugar, es si se cuenta, si dentro de la reforma constitucional mencionan reformas al Congreso. Pero eso tiene una particularidad, y es que solo se votará si así lo solicita 6 meses posteriores en los 6 meses posteriores a la promulgación de este acto legislativo, si así lo solicita el 5% del censo electoral. Y por último, nos habla de la decisión que se tomará en cuenta dentro de este referendo. Y es que la decisión que se toma en cuenta es la que tenga mayoría de votación, siempre y cuando esta mayoría de votación y estas votaciones hayan sido llevadas a cabo en el marco legal primero, y que hayan participado el 25% del censo electoral, es decir, una cuarta parte de las personas habilitadas para ejercer su derecho. Bien, continuando en el artículo 378, también se nos habla del Congreso y el referendo. El Congreso podrá someter a referendo los proyectos de reforma constitucional que existan, y mediante ese referendo los ciudadanos que estén habilitados para votar podrán elegir libremente dentro de la composición del temario o el articulado que votan positivamente y que votan negativamente. La aprobación de la decisión de este proyecto de reforma constitucional requiere un voto afirmativo de más de la mitad de los votantes, siempre y cuando también, como en el caso anterior lo mencionaban, en el artículo 377, se haya realizado en el marco legal y haya contado con la participación del 25% del censo electoral.
Entonces nos habla de cómo se convoca ese referendo. Ese referendo será convocado por iniciativa del gobierno nacional de turno o de los ciudadanos también que prestan las condiciones que se dan en el artículo 155. Aquí lo tenemos. Y es, podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral. Entonces tenemos que tanto el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, puede convocar este referendo en ejercicios políticos y ejecutivos, o también podrán presentarlos la ciudadanía desde que los firmantes de la iniciativa sean superior, que la cantidad de firmantes sea superior a el 5% del censo electoral. La aprobación de esta convocatoria a referendo, que se hace mediante una ley, tendrá que ser aprobada por Senado y Cámara en sus debates de estos 4 pasos que ya había mencionado, en comisiones y plenarias de las 2 cámaras, y requerirá la votación positiva de la mayoría de las 2 cámaras. Bien, en el artículo 379 nos habla de los actos legislativos, de la convocatoria de referendos, de la consulta popular y de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Todos estos anteriores podrán ser declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional en ejercicio de sus funciones cuando se encuentre que viole alguno de los requisitos presentes en los artículos anteriores de los que ha tratado esta exposición. La acción pública que tome la Corte Constitucional contra esos actos y los declare inconstitucionales solo tendrá un periodo de procedencia de 1 año, siguiente a su promulgación por el Congreso y según la observancia del artículo 241 en el numeral 2, que dice que es obligación y labor de la Corte Constitucional decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a referendo y la Asamblea Constituyente. La Corte Constitucional podrá decidir sobre la constitucionalidad de estos mecanismos solo si tiene y cuenta y se logra demostrar que cuenta con vicios de procedimiento en su formación. Y para finalizar, el artículo 380 deroga para pérdida de sus efectos jurídicos la Constitución que era vigente hasta el momento, la Constitución de 1886 y todas sus reformas. Y entra en vigencia la nueva Constitución Política de 1991 a partir de su fecha de expedición por la Asamblea Nacional Constituyente, que la expide nuestra nueva Constitución el 4 de julio de 1991. Con esto finalizamos nuestra exposición. Agradecemos por su atención y esperamos que este contenido de los títulos 11, 12 y 13 de la Constitución Política hayan sido de su entendimiento y de su atención y de su gusto. Muchas gracias.